Gracias por acompañarnos en un programa más de Ven, Sígueme. En esta semana tendremos un invitado especial. Si tú quieres formar parte de este Ven, Sígueme, déjalo en los comentarios y te diremos los pasos a seguir. Esta semana que podremos ver del 29 de enero al 4 de febrero se titula Prepararé el camino delante de vosotros. Y son los capítulos que abarcan del primer Nefi del 16 al 22. Hola, qué gusto que me acompañes este día. ¿Alguna vez has pensado, ¿cuándo van a terminar mis pruebas? ¿Ya necesito bendiciones? ¿O has pensado que las pruebas son incompatibles con las bendiciones? ¿Qué tal si viéramos cada prueba como una bendición? ¿Cambiaría esto nuestra perspectiva acerca de las pruebas? La realidad es que las pruebas las podemos ver de diferentes formas. Algunos podrán pensar que una prueba es un obstáculo a superar para poder probar su fe. Quizás otros piensen que una prueba es una bendición. Otros podrán pensar que las pruebas refinan nuestro carácter. Algunos más podrían pensar que las pruebas entorpecen el progreso espiritual, o incluso que las pruebas, llegan a causa de la desobediencia. La realidad es que puede haber diferentes formas de cómo reaccionamos a las pruebas. Sin duda, las pruebas nos afligen en algún grado. Eso es inevitable y de hecho ese es el propósito de las pruebas, sentir algo de aflicción. Si no sentimos aflicción, es que no es una prueba. Pero ¿cómo reaccionamos a ellas? Podríamos reaccionar con enojo, podríamos reaccionar con decepción o de manera más positiva, reaccionar con gratitud o reaccionar con fe. ¿Cuál es tu primera reacción ante una prueba? Te invito a que escribas en los comentarios cómo te sientes cuando detectas que en tu vida está llegando una prueba. En el capítulo 17 del libro de Mormón vamos a recordar o aprender que aunque Nefi y sus hermanos tuvieron la misma travesía y tuvieron las mismas pruebas, sus reacciones fueron muy diferentes. Leemos, por ejemplo, en los versículos 1 y 2. Y viajamos y pasamos por muchas aflicciones en el desierto. Aquí es Nefi el que está hablando. Y nuestras mujeres dieron a luz hijos en el yermo. Y tan grandes fueron las bendiciones del Señor sobre nosotros, que aunque vivimos de carne cruda en el desierto, nuestras mujeres tuvieron abundante leche para sus niños, y eran fuertes, sí, aun como los hombres, y empezaron a soportar sus viajes sin murmurar. Ahora, vemos algunos versículos más adelante, en el 20 y en el 21, las palabras de los hermanos de Nefi. Hemos andado errantes por el desierto estos muchos años, y nuestras mujeres han trabajado, aún estando embarazadas, y han dado a luz hijos en el desierto, y han padecido todo menos la muerte. Y habría sido mejor que ellas hubieran muerto antes de salir de Jerusalén, que haber pasado por estas aflicciones. He aquí hemos padecido en el desierto estos muchos años, y durante este tiempo hubiéramos podido disfrutar de nuestras posesiones y de la tierra de nuestra herencia, si hubiéramos podido ser dichosos. ¿Podemos notar estos contrastes? Están contando la misma historia, sin embargo, Nefi la percibe de una manera y puede ver las bendiciones dentro de estas pruebas, y Lamán y Lemuel simplemente ven las pruebas como una aflicción a su vida. Incluso manifiestan que hubiera sido mejor no haber salido de Jerusalén. Ahora, ¿qué características tienen las personas que enfrentan las pruebas con fe y gratitud, en lugar de enfrentarlas con enojo, con depresión o con decepción o con tristeza? Te voy a mencionar 4 características que tienen las personas que son optimistas ante las pruebas. Número 1, tienen una comprensión del plan de Dios y de los mandamientos. La forma en cómo vemos y enfrentamos las pruebas depende entonces de nuestro entendimiento. Leemos en el versículo 3, y así vemos que los mandamientos de Dios se deben cumplir. Y si los hijos de los hombres guardan los mandamientos de Dios, Él los alimenta y los fortifica, y provee los medios por los cuales pueden cumplir lo que les ha mandado.
Por tanto, Él nos proporcionó lo necesario mientras permanecimos en el desierto. Y vemos en el versículo 22, y sabemos que el pueblo que se hallaba en la tierra de Jerusalén era justo, porque guardaba los estatutos y juicios del Señor, así como todos sus mandamientos según la ley de Moisés. Por tanto, sabemos que es un pueblo justo. Con este versículo pareciera que Lamán y Lemuel realmente no distinguían entre lo que era un pecado o no era un pecado. Ellos pensaban que los habitantes de Jerusalén estaban guardando los mandamientos y que por lo tanto lo que su padre les había dicho en cuanto a que Jerusalén iba a ser destruida no iba a pasar porque ellos eran personas justas. En cuanto a la necesidad de comprender el plan de Dios para llevar de una manera más ligera nuestras cargas, el presidente Henry B. Eyring dijo lo siguiente: el plan de felicidad del Padre tiene como objetivo central el que nosotros lleguemos a ser más como su amado Hijo Jesucristo. El ejemplo del Salvador es nuestra mejor guía en todas las cosas. Él no estuvo exento de la necesidad de probarse a sí mismo. Él perseveró en beneficio de todos los hijos del Padre Celestial y pagó el precio de todos nuestros pecados. Él sintió el sufrimiento de todos los que han venido y vendrán a la vida terrenal. Por lo tanto, vemos que nadie que pase por esta tierra está exento de pasar por pruebas. Y aquí vemos que incluso Jesucristo tenía que pasar por esas pruebas. La segunda característica que podemos reconocer en las personas que enfrentan las pruebas de una manera optimista es que ellos recuerdan que el Señor tiene todo poder. Leemos en los versículos 50 y 51. Y les dije, si Dios me hubiese mandado a hacer todas las cosas, yo podría hacerlas. Si me mandara que dijese a esta agua, conviértete en tierra, se volvería tierra. Y si yo lo dijera, se haría. Ahora bien, si el Señor tiene tan grande poder y ha hecho tantos milagros entre los hijos de los hombres, ¿cómo es que no puede enseñarme a construir un barco? Esto denota una confianza absoluta de Nefi hacia el Señor. Él creía en el poder del Señor y sabía que el Señor podía inspirarlo para lograr cualquier cosa que le pidiera. En contraste, leemos en el versículo 12, sí, ¿y cómo es que habéis olvidado que el Señor tiene poder de hacer todas las cosas según su voluntad para con los hijos de los hombres, si es que ejercen la fe en Él? Por tanto, seámosle fieles. Al respecto, el presidente Russell M. Nelson nos enseña acerca del poder de Jesucristo y nos enseña que este poder se extiende a nosotros. Y él dice, el Evangelio de Jesucristo está lleno de su poder, el cual está disponible para cada hija o hijo de Dios que lo busque fervientemente. Testifico que cuando obtenemos su poder en nuestra vida, tanto Él como nosotros nos regocijamos. La tercera característica que poseen las personas que afrontan las pruebas con una actitud positiva es, creen en los profetas. Leemos en los versículos 24 y 26, si suponéis vosotros que habrían sido conducidos fuera del cautiverio si el Señor no hubiese mandado a Moisés que los librara de la esclavitud, y vosotros sabéis que Moisés recibió del Señor el mandamiento de hacer esa gran obra, y que por su palabra se dividieron las aguas del Mar Rojo, a uno y a otro lado, y cruzaron por tierra seca. Y vemos en contraste acerca de Lamán y Lemuel lo que ellos comentan acerca de los profetas, en este caso en particular de su padre Leí y de Nefi, su hermano, que en ese momento también ya era un profeta. Y así murmuraron mis hermanos contra mí y no quisieron trabajar, pues no creyeron que yo era capaz de construir un barco, ni creían tampoco que había recibido instrucciones del Señor. Tú te pareces a nuestro padre, que se dejó llevar por las imaginaciones locas de su corazón. En la sección 21 de Doctrina y Convenios leemos un consejo acerca de los profetas. Dice los versículos 4 al 6. Por tanto, vosotros, es decir, la iglesia, daréis oído a todas sus palabras y mandamientos que os dará según los reciba, andando delante de mí con toda santidad, porque recibiréis su palabra con toda fe y paciencia, como si viniera de mi propia boca. Porque si hacéis estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros, y Dios el Señor dispersará los poderes de las tinieblas de ante vosotros.
y hará sacudir los cielos para vuestro bien y para la gloria de su nombre. Aquí podemos ver el consejo de seguir a los profetas, como si la voz del Señor nos hablara directamente a nosotros, pero además nos promete bendiciones si lo hacemos. Y las bendiciones expresadas en estos versículos son realmente maravillosas. La cuarta característica de una persona que afronta las pruebas con fe y con optimismo es que son sensibles a la influencia del Espíritu Santo. Leemos en los siguientes versículos: He aquí mi alma se parte de angustia por causa de vosotros, y mi corazón está dolorido, porque temo que seréis desechados para siempre jamás. He aquí estoy lleno del Espíritu de Dios, a tal extremo que mi cuerpo no tiene fuerzas. Aun cuando Nefi estaba pasando por grandes aflicciones, tenía el Espíritu de Dios con él, y él lo reconocía, era capaz de reconocerlo. Veamos el contraste de Lamán y Lemuel. En el versículo 45 dice: Sois prontos en cometer iniquidad, pero lentos en recordar al Señor vuestro Dios. Habéis visto a un ángel, y él os habló. Sí, habéis oído su voz de cuando en cuando, y os ha hablado con una voz apacible y delicada, pero habéis dejado de sentir, de modo que no pudisteis sentir sus palabras. Cuando una persona no es digna, cuando una persona no está guardando los mandamientos y por lo tanto no tiene la sensibilidad de reconocer al Espíritu Santo, no importan las palabras que escuche, no importa quién le esté diciendo esas palabras, no importa en dónde esté leyendo esas palabras, no va a poder sentir la influencia del Espíritu y por lo tanto desechará el poder de esas palabras. Para concluir, me gustaría que viéramos dos citas muy interesantes en cuanto a cómo el Evangelio nos permite abordar las pruebas y cómo el Evangelio nos permite sobrellevar esas pruebas de una mejor manera mientras estamos aquí en la tierra. Al respecto, el elder Richard G. Scott dijo: la plenitud del Evangelio restaurado nos da perspectiva, propósito y comprensión, y nos permite enfrentar lo que de otro modo parecerían dificultades injustas y sin razón. Aprende esas provechosas verdades meditando sobre el libro de Mormón y las otras escrituras. Trata de entender esas enseñanzas no solo con la mente, sino también con el corazón. Y el presidente Henry B. Eyring, en un discurso que me gusta mucho, que se titula Ser probados, probarnos y ser pulidos, él dice lo siguiente: aún el profeta José Smith, uno de los más grandes entre sus profetas, sufrió en prisión y se le enseñó la lección que nos beneficia a todos y que necesitamos en nuestras recurrentes pruebas de fe. Si eres echado en el foso o en manos de homicidas y eres condenado a muerte, si eres arrojado al abismo, si las bravas olas conspiran contra ti, si el viento huracanado se hace tu enemigo, si los cielos se ennegrecen y todos los elementos se combinan para obstruir la vía, y sobre todo si las puertas mismas del infierno se abren de par en par para tragarte, entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. Y me parece que ese consejo aplica a cada uno de nosotros. A manera de resumen, ¿qué características deberíamos de cultivar en nuestra vida para afrontar las pruebas de tal manera que realmente podamos ver estas pruebas como bendiciones? Número 1, comprender el plan de Dios y los mandamientos. Número 2, recordar que el Señor tiene todo poder. 3, creer en los profetas y en sus palabras. Y número 4, ser sensibles a la influencia del Espíritu Santo a través de la obediencia a los mandamientos y la rectitud. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos en un programa más de Ven, Sígueme. En esta semana tendremos un invitado especial. Si tú quieres formar parte de este Ven, Sígueme, déjalo en los comentarios y te diremos los pasos a seguir. Esta semana que podremos ver del 29 de enero al 4 de febrero se titula Prepararé el camino delante de vosotros. Y son los capítulos que abarcan del primer Nefi, del 16 al 22. Prepararé el camino delante de vosotros. Qué palabras tan alentadoras, ¿sí? Y que dan tranquilidad,
Cuando uno decide recorrer un camino y decir, alguien te dice, te prepararé el camino. Esta misma promesa es la que la familia de Leí recibió de parte del Señor mientras viajaban hacia la tierra prometida. En estos capítulos que nos muestran cómo dos familias, ¿sí? Hablando de la familia de Ismael y la de Leí, afrontaban dificultades en esta travesía, en este camino que ellos deberían de recorrer, en este camino que pasarían durante 8 años en el desierto. Vamos a aprender y vamos a reflexionar acerca de cómo ellos transitaron esta vía, este camino, de qué manera entonces ellos se habían unido unos con otros para poder llegar hacia la tierra prometida. En este viaje que recorrerían habría desafíos, ¿sí? Tendrían desacuerdos, hambre, habría arcos rotos, tendrían muertes, tendrían que construir un barco, tendrían adversidades o tareas que parecían imposibles de resolver y esto les permitiría llegar al lugar prometido. Nosotros vamos a aprender en estos capítulos cómo podemos ver que a través de las personalidades que se presentan en estas familias y los miembros de estas familias recorren el camino. Una metáfora muy parecida a nuestra vida. En la situación que nosotros también recorremos el camino para llegar a la tierra prometida, a nuestra vida eterna, que cada uno de nosotros buscamos. ¿Cómo podemos afrontar estos desafíos? Pues bueno, de diferentes maneras. Nosotros podemos hacerlo confiando en el Salvador, utilizando las herramientas que Él me dio, como le dio a la familia de Leí una brújula de bronce. Esta brújula que les permitía, sí, saber hacia dónde tendrían que ir, el camino que tendrían que recorrer, siempre y cuando ellos la basaran en la fe, en la diligencia, en la atención que ellos pondrían. Nosotros también podemos utilizar las herramientas que el Señor nos ha dado en esta época. Nuestra bendición patriarcal, las escrituras, las palabras de los profetas vivientes. ¿Qué tanta fe, diligencia y atención pongo a estas herramientas que el Señor me da para poder recorrer yo este camino, esta travesía? Y al igual, también podemos tener a veces algunos desacuerdos, diferencias, adversidades, desafíos en este camino. Y también podremos tener a lo mejor personalidades como Lamán y Lemuel. Podemos estar murmurando en estas situaciones que vivimos. Podemos estar irritados. A lo mejor tendremos carácter enojón, molestos. Estaremos encadenados a frustraciones que vivimos durante esta travesía y de esta manera dañando a otros como Lamán y Lemuel lo hacían con Nefi. Y así otros, ¿no? Podemos ver cómo podemos afrontar estas situaciones. De la misma manera, la confianza en el Señor, lo demostró Nefi, es fundamental para convertirse en un verdadero discípulo de Él. Y de esta manera el Señor también será una luz en el desierto para nosotros. Él prepara el camino delante de vosotros, si es que guardamos los mandamientos. La confianza en el Señor es fundamental para convertirse en un verdadero discípulo de Cristo. Esta fue una enseñanza que Nefi dejó y es una de las cosas que nosotros podemos aprender en los versículos del primer Nefi, capítulo 17, versículo 13 y 14. Vemos lo que el Señor les muestra y les dice. Y Él menciona, y también seré vuestra luz en el desierto. Prepararé el camino delante de vosotros si es que guardáis mis mandamientos. Por lo tanto, agrado que guardéis mis mandamientos, seréis conducidos hacia la tierra prometida y sabréis que yo soy el que os conduce. Grandes palabras que él menciona en este versículo 13. Prepararé el camino delante de vosotros, si es que guardáis los mandamientos. A lo mejor en ocasiones podemos utilizar o escuchar esto y sentir que es una condición, una promesa con condición, porque si es que guardo sus mandamientos, ¿sí? Él preparará el camino, irá delante de mí. Pero yo consideraría que más que es una promesa con condición, es una promesa con acción. Él preparará el camino, despejará obstáculos de nosotros, eliminará barreras, quitará impedimentos, facilitará el camino y hará posible lo imposible. Y como él bien lo menciona, irá delante de nosotros
De la misma manera como podemos aprender y ver que si esto es lo que nos fortalece, en el versículo 14 del primer Nefi, del capítulo 17, nos menciona, sí, el Señor también dijo, después que hayáis llegado a la tierra prometida, sabréis que yo, el Señor, soy Dios, y que yo, el Señor, os libré de la destrucción, sí, que yo os saqué de la tierra de Jerusalén. Podemos tener la confianza que Él es quien nos ha guiado. Él es el que ha estado con nosotros. De la misma manera en que Moisés, cuando aconseja a Josué y a todo Israel a esforzarse y animarse, les dice, o le dice a Josué Moisés en Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8, menciona, y Jehová es el que va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Hermanos, el Salvador nos guiará, preparará el camino, la senda que nos llevará a la vida eterna. Esa senda que nos probará, nos enseñará y nos santificará si guardamos los mandamientos. Podemos reflexionar de qué manera reacciono yo ante las cosas que me suceden. En ocasiones puedo preguntarme también, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué si yo estoy guardando los mandamientos, me está sucediendo esto? Yo creo que es una reflexión que cada uno de nosotros podemos llevarnos en este día, que podamos también reflexionar, pues también que hay gente buena que le suceden cosas malas, ¿sí? Hay situaciones donde a veces están fuera de nuestro alcance, pero creo que podríamos también llevarnos una pregunta. ¿Cómo puedo hacer yo que me pasen cosas buenas? Creo que la respuesta está en que si guardamos los mandamientos, el Señor preparará el camino e irá delante de nosotros. Que podamos irnos con esta reflexión. El Señor conoce el camino. Él es el camino y es nuestra única oportunidad para salir triunfantes de esta experiencia terrenal. Nos vemos en el próximo Ven, Sígueme. Que tengas un lindo día. En el primer apartado de Ven, Sígueme, viene una serie de preguntas que me resultaron muy interesantes. El apartado se llama El Salvador me ayudará a afrontar los desafíos de la vida. Ahora, en este punto, en el estudio de Ven, Sígueme, nos dice que o nos aconseja que consideremos la serie de dificultades que afrontó Nefi durante estos capítulos que vamos a estudiar en esta semana. Y entonces viene un segmento que viene, ubica la dificultad y luego cómo reaccionó Nefi ante esa dificultad. El tercer punto es cómo los ayudó el Señor. Y el cuarto punto es qué aprendes que puedas aplicar a las dificultades que afrentas tú en tu vida el día de hoy. Así que bueno, vamos a tomar como punto de partida este ejercicio que nos sugiere Ven, Sígueme y vas a ver que nos vamos a llevar cosas interesantísimas. Mira, Nefi en estos 3 capítulos que te acabo de mencionar habla de 3 desafíos. El primero se refiere a la pérdida de un arco, cuando se rompe el arco. El segundo se refiere a un desafío que él tenía de construir un barco y la oposición que en consecuencia recibió por parte de su familia. Y el tercer desafío que Nefi enfrentó fue la situación de rebeldía de sus hermanos y otros cuando ya iban trayecto a la tierra prometida. Si tú te fijas, el arco es una cuestión netamente accidental. El segundo es algo que el Señor le pidió que hiciera, es algo que el Señor le mandó. Y el tercero es una cuestión de rebeldía. Nota las diferencias en cada una de estas dificultades. Vamos con el primero, el arco. Mira, en el capítulo 16 del libro de Nefi, a partir del versículo 18, ve lo que dice. ¿Cuál es la primera dificultad? Se rompe el arco. Ve el punto 1 que está en pantalla. Yo, Nefi, salí a cazar. He aquí, rompí mi arco, que era de acero fino. Él rompió su arco. Nefi lo azotó. Nefi provocó. Nefi hizo algo para que se... No, el simple uso del arco implicó que llegara a esa condición. Algo netamente accidental. En ocasiones, queridos amigos, enfrentamos dificultades que simplemente suceden. Ni tú lo provocas,
ni nada por el estilo, sino que sucede. En este caso, Nefi afronta la pérdida de un arco. Bueno, ¿qué sucede? Como consecuencia de que se rompe el arco, viene una serie de consecuencias que caen en cadena o viene en cascada. Mira, vamos a ver en el versículo 18 también, ¿qué dice? Sus hermanos se enojaron. Se enojaron contra mí, dice Nefi. Se enojan contra mí. O sea, pueden imaginar cómo se sintió Nefi y todavía tener que aguantar o soportar las quejas o las culpas que le estaban echando los hermanos. Lo tachaban seguramente de descuidado. Luego dice, en el versículo 19, ve el punto 3. ¿Qué sucede en consecuencia? No tienen arco, se quedan sin comer. En el versículo 18 dice, no obtuvimos alimento, y en el 19 dice que los que iban en la caravana sufrieron mucho por la falta de víveres. Entonces, a ver, cuando yo no como por muchas horas, la verdad es que me pongo de mal humor. Imagínense cómo reaccionaron la familia de Ley y todos los demás cuando supieron que no pudieron cazar porque se rompió el arco y que no iban a poder cazar porque ya no tenían el arco. Y aparentemente este arco, o lo que nos hace ver la lectura del libro, es que este arco era fundamental para obtener alimento. Entonces, cuando esto sucede, ve en el punto 4, se quejan. En el versículo 20 dice, empezaron a murmurar. Y nada más y nada menos dice, y también mi padre empezó a murmurar contra el Señor su Dios. En el versículo 22 dice, aún hasta quejarse contra el Señor su Dios. Entonces, de algo que fue accidental, viene esta cadena que se convierte en una gran dificultad, ¿no? Porque no estaban a la vuelta del súper donde podían ir a comprar víveres, ¿no? Estaban en tierra inhabitada. Ahora, vamos a ver enseguida, ya ubicamos la dificultad. Vamos a ubicar ahora cómo reacciona Nefi. Vamos a ver que lo primero que él dice en el versículo 21, ve el punto, él expresa emociones. Dice, yo Nefi habiéndome afligido. Si tú ves la definición de afligido o aflicción, tiene que ver con tristeza o pesadumbre. Entonces, Nefi lo primero que tiene, o de la primera forma en que reacciona es, se siente triste. ¿Te has sentido triste a causa de alguna dificultad que se presentó en tu vida? Yo creo que todos. Vamos a aprender de Nefi juntos. Dice, versículo 23, ¿qué hizo Nefi? Punto 2, actuó. ¿Nefi se quedó parado llorando? No. Dice, yo, Nefi, hice un arco de madera y una flecha de un palo recto. Y dice, me armé con este arco y con una flecha y con una honda y con piedras. Entonces, con lo que tenía a su mano, con la materia prima que tenía, hizo este arco, hizo un palo, agarra una honda y agarra piedras y vámonos. Porque de que vamos a conseguir alimento, vamos a conseguir. O sea, Nefi tenía muy claro cuál era el propósito que ellos tenían de ir hacia la tierra prometida. Entonces dice en el versículo 23, ¿qué hizo? Pidió consejo. Le dije a mi padre, ¿a dónde debo ir para obtener alimento? Y luego de pedir consejo a su padre, busca la guía de Dios porque dice, yo, Nefi, vi las agujas que estaban en la esfera y aquí es donde el Señor lo reprende a Ley y a todos. Entonces, Nefi ve en las agujas y en las agujas dice que les mostró hacia dónde debía de ir para conseguir alimento. Entonces, el quinto punto es, sigue la guía de Dios. Ascendí hasta la cima de la montaña conforme a las indicaciones dadas sobre la esfera. Entonces, ve que Nefi actuó, Nefi pidió consejo, Nefi buscó guía en las escrituras y Nefi siguió la guía que el Señor le estaba proporcionando. Luego, ¿cómo lo ayudó el Señor? Vamos a ver en el versículo 25, respondió a sus oraciones. ¿Por qué digo esto? Porque en el versículo 25 dice, y ocurrió que la voz del Señor habló a mi padre. En el versículo 27 dice, cuando mi padre vio las cosas que estaban escritas sobre la esfera, entonces, ¿esto qué significa? Que el Señor les habló y les dio revelación. Lo hizo a través de la leona o a través de brújula, como le llamaban también. ¿Y qué más hizo el Señor por ellos? Les mostró a dónde ir. Ahorita te dije, ¿no? Que les dijo que subiera la montaña. Entonces, podemos ver, queridos amigos,
que en las dificultades, si acudimos al Señor, el Señor no nos va a dejar, sino que va a estar ahí. Y con sus tiernas misericordias, Él nos va a dar el poder y nos va a habilitar. Vamos a la segunda dificultad. Vemos que el Señor le pidió a Nefi que construyera un barco. En sí mismo esto implicaba un desafío, sí. En sí mismo implicaba una dificultad, sí. Pero además esto se agravó por el hecho de que tuvo una oposición familiar muy fuerte. Mira, vemos en el versículo 8 del capítulo 17 que el Señor le manda construir un barco según la manera en que el Señor le iba a mostrar. Y entonces, ¿qué sucede en consecuencia? En el versículo 17 dice que sus hermanos llegan y se ríen de él y dicen, nuestro hermano está loco, pues piensa que puede construir un barco y atravesar estas grandes aguas. ¿Cómo se sentirían ustedes en tal situación? ¿Qué otra dificultad? Dice, no quisieron trabajar, versículo 18, no creían que habían recibido instrucciones del Señor, o sea, Nefi, que no recibió estas instrucciones, y dice, versículo 19, se alegraron sus corazones al grado de que se regocijaron por causa de mí. Es decir, tanto no le proporcionaron apoyo como que se burlaron de él. Qué situación, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Nefi en consecuencia? Vamos a ver, claro, como es de saberse, se aflige. Dice, yo Nefi me sentí sumamente afligido a causa de la dureza de corazón de sus hermanos. Pero vean, en esta ocasión, Nefi no se aflige por causa de las burlas de sus hermanos o por causa de que no querían trabajar con él, sino que se aflige porque sabía que ellos no estaban siguiendo al Señor. O sea, ve el corazón de Nefi y el amor que él tenía por sus hermanos, porque aún ante tal situación, él continuaba amándolos y preocupándose por ellos. Y luego, ¿qué dice? Entonces les enseña la verdad y les da testimonio. ¿Y por qué digo esto? Son muchísimos versículos, pero básicamente podemos resumirlo en lo siguiente. Primero, les recuerda la liberación de Israel de los egipcios. Segundo, les habla acerca de su condición y les dice que son homicidas en su corazón, por cierto. Y finalmente les da testimonio del poder de Dios. Habla con ellos y se llena de poder. Aún dice que si lo tocaban, iban a sentir el poder del Señor. ¿Qué hizo el Señor? Justamente eso, ¿no? Mira, dice ahí en el versículo 53 del capítulo 17, dice, pero los sacudiré, dice el Señor, y esto haré para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Sabemos, una vez que ellos sienten ese poder cuando tocan a Nefi, sabemos que es el poder del Señor lo que nos ha sacudido y se postraron ante mí. Entonces, ¿qué hizo el Señor por Nefi? Le dio poder. Y a través de ese poder, sus hermanos pudieron saber que el mandato era de Dios y en consecuencia le prestaron su ayuda y se pusieron a chambear. Queridos amigos, aquí podemos ver muy claro cómo es que el Señor habilitó a Nefi primero para sobrellevar las cargas y segundo, lo llenó de poder ante su familia. ¿Qué podemos aprender? Hay una tercera dificultad, te lo dije hace un momento. La tercera dificultad viene por la rebeldía de la familia. Acuérdate, primera dificultad fue un accidente. ¿Cómo lo hizo Nefi? Segunda dificultad, ¿fue algo que el Señor le pidió? Es algo que el Señor puso en la vida de Nefi. En ocasiones el Señor va a poner cosas en nuestra vida, en otras ocasiones simplemente van a suceder las cosas. Y la tercera es una aflicción que viene como consecuencia de la rebeldía de su familia. Ese estudio te lo voy a dejar a ti, pero por ahora, ¿qué podemos aprender? Mira lo que dice en el capítulo 17. Y aconteció que el Señor estaba con nosotros. Y así vemos que los mandamientos de Dios se deben cumplir. Y si los hijos de los hombres guardan los mandamientos de Dios, Él los alimenta, los fortifica y provee los medios por los cuales pueden cumplir lo que les ha mandado. Por tanto, Él nos proporcionó lo necesario mientras permanecimos en el desierto. ¿Y por qué hizo esto el Señor? Porque Él había hecho convenio con ellos. Y ellos habían hecho convenio con el Señor de que los sacaría de Jerusalén y los llevaría a una tierra prometida, donde haría prosperar a una rama de la casa de Israel. Entonces, vemos, queridos amigos y amigas, que si guardamos los mandamientos del Señor, Él provee, Él fortifica y Él nos alimenta. Quizás tú estés pasando por una situación de enfermedad mental, enfermedad física, quizás algo que está deteriorando tu vida, aún hasta el punto de que no sabes si vas a vivir o no,
o si vas a poder pasar esta aflicción o no, o si tu pariente, tu querido hijo, va a regresar a la iglesia o no, si vas a superar tus dificultades financieras o no. El elder Anthony Perkins dice, me temo que demasiados miembros de la iglesia piensan que si son solo un poco más fuertes, podrán superar cualquier sufrimiento por su cuenta. Es una manera difícil de vivir. El momento pasajero de fortaleza que ustedes tengan nunca se puede comparar con la infinita provisión de poder del Salvador que les fortifica el alma. ¿Cómo pueden ustedes recurrir al poder que Jesucristo ofrece para socorrerlos y fortalecerlos en momentos de sufrimiento? La clave es que se unan al Salvador al guardar los convenios que han hecho con Él. Hacemos esos convenios al recibir las ordenanzas del sacerdocio. Y dijo el presidente Nelson, aquellos que han hecho convenios con el Salvador tienen acceso a un tipo especial de poder. Recurramos a ese poder como lo hizo Nefi, queridos amigos y amigas, y el Señor nos fortalecerá. Hermanos de la luz de la restauración, es un gusto para mí el poder hoy compartir mi perspectiva del libro de Mormón. En esta ocasión vamos a hablar de esta escritura en 1 Nefi 19, apliqué las escrituras a nosotros mismos. Hermanos, soy el hermano José Manuel y vamos a comenzar. Bueno, aquí yo puedo destacar que lo que podemos encontrar es un modelo de enseñanza de Nefi, de cómo Nefi aplica las escrituras y se las enseña a sus hermanos. Vamos, hermanos, a ver esta cita del presidente Nelson en el discurso del poder del ímpetu espiritual. Por favor, no teman ni demoren el arrepentimiento. Satanás se deleita en la desdicha de ustedes. Acaben con eso. Expulsen de su vida la influencia de Satanás y empiecen hoy mismo a experimentar el gozo de despojarse del hombre natural. Hermanos, a veces a nosotros nos gusta, hasta podría decir que nos deleitamos en andarle llamando la atención a los demás. Yo me acuerdo que en la misión decíamos planchar, ¿no? Entonces, andamos queriendo planchar a todo el mundo, a todos los hermanos, a nuestra familia, a nuestros hijos, a todo el que se nos atraviesa, porque nosotros sentimos que entendemos el Evangelio mejor. Sin embargo, el primer paso de esto es arrepentirnos. El primer paso es darme cuenta de lo que yo estoy haciendo mal. Si no empiezo por ahí, no vamos a poder tener el Espíritu. En la sección 11 de Doctrina y Convenios vamos a aprender otro concepto muy interesante. He aquí, esta es tu obra, guardar mis mandamientos, sí, con todo tu poder, mente y fuerza. No intentes declarar mi palabra, sino primero procura obtenerla. Entonces será desatada tu lengua, luego, si lo deseas, tendrás mi espíritu y mi palabra, sí, el poder de Dios para convencer a los hombres. Aquí tenemos otra enseñanza que está en las Escrituras, que esta básicamente consiste en que nosotros, antes de ir y llamar la atención, enseñar el Evangelio, primero tenemos que empezar por nosotros. Y en la diapositiva pasada hablamos del arrepentimiento, aquí hablamos de adquirir el conocimiento, o sea, necesito arrepentirme antes y necesito aprender las Escrituras antes de intentar enseñarlas a los demás. Ahora, ¿esto será suficiente con el hecho de que yo lea las Escrituras? En Santiago 1 dices, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Entonces aquí, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Que ahora tengo que hacerlo. Primero la aplico, literalmente como enseña este principio en Nefi. Primero voy a aplicar esa escritura a mí mismo. Entonces, si por ejemplo yo deseo enseñarle a alguien acerca de la palabra de sabiduría o de pagar el diezmo, primero voy a aplicarla a mí mismo. Primero me voy a arrepentir de lo que estoy haciendo mal. Leo, aprendo acerca del principio y luego lo aplico en mi vida. Y ahora vamos a ver cómo es que Nefi le enseña a sus hermanos, según nos lo relata el libro de Mormón. Y les leí muchas cosas que estaban escritas en los libros de Moisés. O sea, primero leyeron juntos,
Pero a fin de convencerlos más plenamente de que creyeran en el Señor su Redentor, les leí lo que escribió el profeta Isaías, porque comparé todas las escrituras a nosotros mismos, para nuestro provecho e instrucción. Fíjense, hermanos, aquí es muy interesante que Nefi, su intención es convencerlos de que Jesús es el Cristo. Su intención en ningún momento es regañarlos, exaltarse por encima de ellos, decirles que están mal, o como nosotros diríamos, su intención no era planchar. Por tanto, les hablé diciendo, escuchad las palabras del profeta, vosotros que sois un resto de la casa de Israel. Esto, hermanos, para mí fue un aprendizaje al preparar esta lección. Eh, él exalta a sus hermanos. O sea, les dice, ustedes son un resto de la casa de Israel. En lugar de decirles, ustedes son unos desobedientes, ustedes que han estado quejándose en contra del Señor, criticando al profeta del Señor, no. Él les dice, ustedes son una rama de la casa de Israel. Los exalta. Los hace verse a sí mismos como el Señor los ve. Hermanos, hay una regla que encontré en otra escritura en la que nosotros podemos darnos cuenta si nuestra enseñanza ha sido la correcta o no. De cierto os digo, el que es ordenado por mí y enviado a predicar la palabra de verdad por el Consolador, en el Espíritu de verdad, la predica por el Espíritu de verdad o de alguna otra manera. Y si es de alguna otra manera, no es de Dios. Hermanos, aquí aprendemos que la única manera de enseñar, de compartir y de ayudar a otra persona a acercarse más al Señor va a ser a través del Espíritu Santo. No va a ser regañando, imponiéndome sobre los demás, simplemente para demostrar que yo sé más o que yo soy más obediente o que yo soy muy bueno. Hermanos, creo que esta lección la trataré de aplicar en mi vida, en tratar de controlar mi carácter y en no obligar, no forzar a nadie a guardar los mandamientos, sino hacerlo con amor y aplicando esos principios primeramente a mí, empezando por arrepentirme, porque creo que muchas veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien cuando en realidad estamos haciendo nada más nuestra voluntad y a veces hasta estamos tratando de satisfacer nuestro propio ego. Estoy agradecido por estos principios, les comparto mi testimonio de que cuando enseñamos a través del amor y del Espíritu Santo, el mensaje puede penetrar el corazón de nuestros hermanos y ayudarlos a acercarse más al Señor Jesucristo. Lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Para 1 Nefi 16:22 vamos a entender el contexto de la importancia de las escrituras de Isaías. Y justamente ahora nos vamos a ir a conocer un poco del contexto en que Nefi estaba enseñando a sus hermanos estas escrituras. Cuando sus hermanos conspiraron contra Nefi e incluso en esta ocasión intentaron matar a su padre, después de que pasaron toda la experiencia en esta parte del viaje, Nefi les compartió acerca de las escrituras de Isaías a fin de que ellos pudieran cambiar su corazón. Y primero nos hace una explicación Nefi de por qué está acudiendo a ellas. Dice, y ciertamente él mostró a los antiguos profetas todas las cosas concernientes a ellos y también mostró a muchos tocante a nosotros, hablando de Nefi y sus hermanos. Por tanto, es preciso que sepamos lo que a ellos atañe, porque está escrito sobre las planchas de bronce. Y aconteció que yo, Nefi, les enseñé estas cosas a mis hermanos, y sucedió que les leí muchas cosas que estaban grabadas sobre las planchas de bronce, a fin de que supieran acerca de los hechos del Señor en otras tierras, entre los pueblos de la antigüedad. Esto está en 1 Nefi 19, 23 y 24. Y aquí vemos que Nefi está utilizando las escrituras del Antiguo Testamento con el propósito de poder ayudar a sus hermanos a ablandar sus corazones. Ahora, ¿qué sucede? Que les comienza a citar las palabras de las planchas de bronce, que contienen lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento hasta la época en que ellos salen 600 años antes de Cristo de Jerusalén. ¿Por qué cita estas palabras? Bueno, vamos a ver. Cuando
avanzamos en 1 Nefi 19, 23 al 24, dice así: "Y les leí muchas cosas que estaban escritas en los libros de Moisés, pero a fin de convencerlos más plenamente de que creyeran en el Señor su Redentor, les leí lo que escribió el profeta Isaías, porque comparé todas las escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción". Primero, nos aclara Nefi o nos reafirma, les está dando escrituras del Antiguo Testamento, pero para convencerlos más en Cristo les habla de Isaías. Recordemos que Isaías habla en lenguaje mesiánico. Esto quiere decir que él nos acerca hacia el conocimiento del Mesías y además aplica las escrituras a ellos mismos. Si solamente leemos historia o solamente leemos principios, realmente no estamos aprovechando todo el potencial. El potencial viene cuando la escritura se relaciona a mi vida, a mis situaciones específicas, y mientras más específicas mejor. Dice en el 24: "Por tanto les hablé diciendo: escuchad las palabras del profeta, vosotros que sois un resto de la casa de Israel, una rama que ha sido desgajada. Escuchad las palabras del profeta, que fueron escritas a toda la casa de Israel, y comparáoslas a vosotros mismos, para que podáis tener esperanza, así como vuestros hermanos de quienes habéis sido separados, porque de esta manera es como el profeta ha escrito". Reafirma, hay que aplicar la escritura a nosotros mismos, buscar estas situaciones cotidianas de familia, trabajo, desarrollo personal, en donde la escritura tome sentido para mí y una aplicación. No es lo mismo decir, la parábola del buen samaritano nos enseña a amar a otros, a decir quiénes son las personas a las que puedo servir hoy. Las nombro, las enumero y hago planes. Entonces, Nefi les está enseñando con un lenguaje tomado de Isaías, o más bien con escrituras tomadas de Isaías, a sus hermanos, y los invita a aplicar las escrituras a ellos mismos. Entonces, de esta misma manera nosotros podemos aplicar las palabras de Isaías. Lo difícil viene con que a veces sentimos que son difíciles de entender. Si avanzamos un poco más, Cristo, en tercer Nefi 23, cuando visita las Américas, reafirma las palabras de Isaías. Y esto es lo que él dice, y aquí viene una parte interesante, porque hablaremos de cómo las escrituras se cumplen de manera dual, o sea, se pueden cumplir en el pasado y volverse a cumplir en el futuro, o sea, se cumplen más de una vez. El Salvador enseñó esto. Y he aquí, ahora os digo que debéis escudriñar estas cosas. Sí, un mandamiento os doy, de que escudriñéis estas cosas diligentemente, porque grandes son las palabras de Isaías. Ojo, aquí estamos en tercer Nefi 23. No estamos en primer ni segundo Nefi. Aquí está hablando Cristo cuando visitó las Américas. Cristo mismo está aprobando las palabras de Isaías, aprobando. Y entonces dice así: pues él ciertamente, Isaías, habló en lo que respecta a todas las cosas concernientes a mi pueblo que es de la casa de Israel. Por tanto, es menester que él hable también a los gentiles. Y todas las cosas que habló se han cumplido y se cumplirán, de conformidad con las palabras que él habló. Y esto está en tercer Nefi 23, 1 al 3. Y aquí el Salvador expresa que las cosas de Isaías se han cumplido y se van a cumplir. Y aquí nos abre la puerta a las escrituras de cumplimiento dual. Si es cierto que puede que estemos hablando de un éxodo en la antigüedad, pero ese mismo éxodo simboliza el éxodo y la salida de Babilonia de nuestro futuro. Sí es cierto que tal vez se hable de la ciudad santa y pensemos en Jerusalén en la antigüedad, pero esas mismas escrituras pueden aplicar para el cumplimiento de la creación de Sión en el futuro. Entonces, conociendo esto, conociendo la importancia de aplicar las escrituras a nosotros mismos y sabiendo que estas escrituras en uno de los momentos más complicados con Nefi y sus hermanos, hablando el corazón de sus hermanos, entonces vemos la importancia de poder estudiar las palabras de Isaías. Y avanzando en ellas, nos vamos a encontrar nuevamente en primer Nefi 20, 1 al 2. Escuchad y oíd esto, oh casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, y habéis salido de las aguas de Judá, o sea, de las aguas del bautismo, los que juráis por el nombre del Señor y hacéis mención del Dios de Israel, mas no juráis ni en verdad ni en rectitud. Y no obstante que de la ciudad santa os hacéis nombrar, no os apoyáis en el Dios de Israel, que es el Señor de los ejércitos. Sí, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si nosotros
miramos con detenimiento, vamos a encontrar algunos elementos importantes en esta parte de Isaías citada por Nefi, un poco diferente a la versión que llega en la Biblia Reina Valera, porque primero aquí establece que existe el bautismo entre los judíos o entre la casa de Israel en estas épocas. Si bien no encontramos muchos indicios de bautismo en las escrituras del Antiguo Testamento, sabemos que era una práctica primero porque Juan lo hacía y los rabinos, bueno, los escribas y fariseos de esa época no tenían ninguna extrañeza en esto. Más adelante, por los años 1960, que se escudriñan los rollos del Mar Muerto, bueno, se encuentran que hay prácticas muy parecidas al bautismo en esta época. Y lo más importante, casa de Jacob, casa de Israel, practicaban el bautismo, se llamaban a sí mismos que eran el pueblo de Israel, pero dice que no juraban, o más bien juraban por el nombre del Señor, hacían convenios, pero no lo hacían en verdad y rectitud, aun cuando ellos se hacían llamar de la ciudad santa. Entonces, ¿qué advertencias comenzamos a recibir nosotros? Bueno, pues primero vamos a conocer que lamentablemente, y esto lo dice el presidente Nelson en una conferencia general de octubre del 2020, la posteridad de Israel quebrantó los convenios que había hecho con Dios, apedrearon a los profetas y no estuvieron dispuestos a permitir que Dios prevaleciera en su vida. El presidente Nelson nos enseña que una de las connotaciones o acepciones que tiene en hebreo el nombre de Israel tiene el significado que Dios prevalezca. Entonces, toma sentido que Isaías reclame, bueno, el Señor a través de la voz de Isaías reclame que se llaman Israel, pero no juran en verdad ni en rectitud, porque Israel como nombre no estaba viéndose reflejado. Dios no prevalecía en su vida. Posteriormente, dice el presidente Nelson, Dios los esparció por los cuatro extremos de la tierra. Afortunadamente, más tarde, prometió recogerlos como informó Isaías. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Vamos entendiendo un poco entonces de lo que significa el pueblo de Israel, de cómo era el pueblo de Israel en la antigüedad, en la época de Isaías, y por qué era así, porque no estaban guardando sus convenios. Si avanzamos, en la misma conferencia general, mismo discurso, dice el presidente Nelson, teniendo en mente la definición hebrea de Israel, vemos que el recogimiento de Israel adquiere un significado adicional. El Señor está reuniendo a aquellos que están dispuestos a dejar que Dios prevalezca en sus vidas. El Señor está recogiendo a aquellos que elijan dejar que Dios sea la influencia más importante en su vida. Apliquemos esto a nosotros mismos. ¿Cómo nosotros podemos permitirle a Dios que prevalezca en nuestra vida y que sea la influencia más importante? ¿Cómo están nuestras prioridades de vida? ¿Qué es lo que pongo en primer lugar? ¿Qué es lo que está ocupando más tiempo mi mente? Si bien es cierto que nosotros tenemos muchas actividades en nuestro día a día, por ejemplo, tenemos trabajo, escuela, que es donde más tiempo pasamos según nuestra edad. También es cierto que el Señor cuando enseña acerca de la levadura, nos enseña un principio, la levadura es muy poca, pero esa sustancia leuda toda la masa. Entonces, el evangelio, si bien no vamos a estar 24/7 en la iglesia, sí lo que nosotros aprendemos de él de manera constante debe influir y dar, directriz a toda nuestra vida. Debemos dejar entonces que el Señor prevalezca. Si continuamos, vamos a explorar un poco más, en el libro de Mormón. En el capítulo 21, 15-16 de Primer Nefi dice: "Porque puede una mujer olvidar a su niño de pecho al grado de no compadecerse del hijo de sus entrañas, pues aun cuando ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti, oh casa de Israel. Pues he aquí, te tengo grabada en las palmas de mis manos. Tus muros están siempre delante de mí". Suena muy especial, muy bonito que el Señor se exprese así de Israel. Le dice que las entrañas rebosan de amor por ellos y dice que los tiene grabados en las palmas de sus manos. ¿Qué significa esto? En Zacarías se dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, son aquellas con las que fui herido en casa de mis amigos. Para Cristo e Israel, aquellas personas que permiten que Dios prevalezca en sus vidas son sus amigos.
En la parábola del buen samaritano, por ejemplo, Cristo es representado por el samaritano que ayuda al hombre que está medio muerto, que representa a la humanidad, y de repente hace un acuerdo con un mesonero y le dice: "Cuídamelo, yo te pagaré todo a mi vuelta". ¿Qué persona dejaría un cheque en blanco con una persona desconocida que administra un mesón o un hotel? Nadie, ¿no? Sin embargo, el hecho de que haya ocurrido ejemplifica que había una relación especial entre el samaritano y el mesonero. Cuando nosotros servimos en la obra, cuando dejamos que Israel tome parte de nuestra vida, es decir, que Dios prevalezca, estamos siendo amigos del Señor. Y de esa forma, Él nos tiene grabados, dice, en las palmas de sus manos, porque la expiación que Él hizo está ahí presente en nuestra vida. El sacrificio que Él hizo, el dejarse clavar, está presente constantemente en nuestra vida, y esa es una promesa para la segunda venida. Nuevamente, Isaías habla en lenguaje mesiánico, que podrán reconocerlo por las marcas en sus manos. Más adelante, el presidente Nelson, vamos a aprender que nos dice así: cuando hacemos un convenio con Dios, abandonamos el terreno neutral para siempre. Dios no abandonará su relación con aquellos que han forjado tal vínculo con Él. De hecho, todos los que han hecho convenios con Dios tienen acceso a un tipo especial de amor y misericordia. En el idioma hebreo, ese amor del convenio se llama Gesed. Y esto está en la Leona de octubre de 2022, discurso del presidente Nelson, el convenio sempiterno. Nuevamente, con estas marcas fui herido en casa de mis amigos. Aquellos que dejan que Dios prevalezca en sus vidas y hacen convenios con Dios, acceden a este amor que se llama Gesed. No tiene una traducción al español. Algunos lo traducen como misericordia, pero la traducción se queda muy corta, porque en ese momento que se hacen convenios, se guardan. No solamente se entra a las aguas de Judá y ya, como dice Isaías, sino que se guardan. Entonces pasamos a ser amigos del Señor si trabajamos con Él, si guardamos los convenios, porque el guardarlo implica muchas cosas. Y hoy aprendemos del presidente Nelson que hasta hay una palabra hebrea que expresa ese amor especial y misericordia para aquellos que hacen convenios y guardan convenios con el Señor. Regresamos a Nefi y en primer Nefi 22 dice: por tanto, lo que he leído tiene que ver con cosas temporales. Aquí le está explicando Nefi a sus hermanos cuál es el significado de lo que les leyó de Isaías, tanto temporales así como espirituales, porque parece que la casa de Israel será dispersada tarde o temprano sobre toda la superficie de la tierra y también entre todas las naciones. Nefi, 600 años antes de Cristo, está vislumbrando esto. Más adelante en 22, 8, y después que nuestra posteridad haya sido dispersada, el Señor Dios procederá a efectuar una obra maravillosa entre los gentiles, que será de gran valor para nuestra posteridad. Por tanto, se compara que serán nutridos por los gentiles y llevados en sus brazos sobre sus hombros. Y también será de valor a los gentiles, y no solamente a los gentiles, sino a toda la casa de Israel, para dar a conocer los convenios del Padre de los cielos con Abraham, que dicen: en tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra. Y estamos en esta época, en donde de los gentiles o de todas las naciones, es otra forma de entender gentiles, se está llevando el evangelio para recoger a la casa de Israel, recoger a todas las personas que están dispuestas a que Dios prevalezca en sus vidas. También hablaremos en algún momento de la casa de Jacob y cómo ellos están dispersados por toda la tierra. Sin embargo, vamos entendiendo ahora la labor que nosotros tenemos. Y ahora vayamos a un discurso de un devocional del presidente y la hermana Nelson, que se llama Juventud de Israel. Piensen en la emoción y la urgencia de todo. Cada profeta, comenzando con Adán, ha visto nuestros días, y cada profeta ha hablado sobre nuestro día en que Israel sería recogido y el mundo estaría preparado para la segunda venida del Salvador. Énfasis, nuestro día. Le habla a esta generación donde Israel sería recogido y el mundo estaría preparado para la segunda venida del Salvador. Piensen en ello, continúa. De todas las personas que han vivido en el planeta Tierra, nosotros somos los que participaremos en este último y grandioso recogimiento.
Está marcando un precedente, no dice hemos participado, no dice hemos estado participando y no dice prepararemos para que participen. Se está dirigiendo a nuestra generación, él se está incluyendo, el presidente Nelson, en este grupo y dice participaremos en este último y grandioso recogimiento. Y entonces aquí nos encontramos, justamente preparando el mundo para el último gran recogimiento del pueblo de Israel. Aplicándolo a nosotros mismos, ¿qué podemos hacer para que Dios prevalezca en nuestras vidas? Podemos comenzar a priorizar diferente cómo nos organizamos, comenzamos a darle el peso adecuado al vivir el Evangelio en el hogar, al hacer cosas en nuestro hogar y al prepararnos también sirviendo a otros. Regreso a la parábola del buen samaritano. Cristo podría ser representado por el samaritano y el mesonero por su amigo. Cuando un levita pasó de largo y vio al hombre herido en el camino y siguió, él representaba a la ley de Moisés y el oficio sacerdotal, que si bien es un símbolo de Cristo por sí mismo, por pura obediencia, no puede salvar a las personas. De la misma forma, a veces nosotros somos egoístas y decimos, bueno, yo vivo el evangelio en casa, yo leo las escrituras, yo oro, pues ¿para qué voy a la iglesia? ¿O para qué acepto un llamamiento? Me quita mucho tiempo. Se me hace difícil desvelarme o desmañanarme por servir o agregar algo más a mi ocupada agenda. Y entonces nos convertimos como en este levita que trata desde un círculo pequeño salvarse a través de solamente obedecer para sí mismo. Pero cuando nosotros aceptamos servir a otros, aceptar llamamientos, aceptar servir desde donde estamos de una manera activa eh, y completa, dejamos de ser este levita y nos volvemos más como Cristo, como el samaritano, que se detiene, venda las heridas, cura y se asegura que esta persona sea rescatada, sea sanada. En ese momento nos convertimos más como en Cristo, nos convertimos en el mesonero que se queda a terminar de curar las heridas que Cristo sanó y nos convertimos en sus amigos. Así es como se llega a la exaltación, siendo más como Cristo y siendo amigos de Él. Sí, se puede vivir, tener tu relación a lo mejor con los mandamientos, pero sería pretender ser como un escriba, un fariseo de antaño, que por solo obediencia personal y egoísta nos vamos a salvar. Entonces, apliquemos esto a nosotros mismos y renovemos fuerzas para poder seguir adelante y que cuando Cristo venga y veamos las marcas en sus manos, se pueda dirigir a nosotros como amigos.